días, compañera magistrada, compañeros magistrados, medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución o presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 13 de mayo de 2021, a las 11 horas. Le pediría a la licenciada Giovanna Margarita Gámez Nieto, subsecretaria general de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos del 2020, por los cuales se autoriza la resolución de los medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial, derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 2 recursos de apelación y 28 recursos ciudadanos, identificados con las claves de identificación, nombre del actor y autoridad responsable o demandada, comunicados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal, con la precisión de que se retira del listado el recurso ciudadano con la clave TRDC 404-2021 y se agrega a la lista el recurso ciudadano TRDC 391-2021. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, subsecretaria general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión o presencial, y si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, por favor. Muchas gracias. Ha sido aprobado. Secretaria Gloria Graciela Reina Halsevi, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución que someta a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. Muy buenos días, con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con diversos proyectos de resolución. El primero de ellos, relativo al expediente TRDC 85-2021, en el que Mirta Ruiz Hernández y otros ciudadanos impugnan a quienes se encuentran registrados por el Partido Morena como candidatos al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, ante el YETAM. En el presente asunto, la ponencia propone desechar el medio de impugnación por actualizarse la causal de improcedencia relacionada con señalar hechos de los cuales no se puede deducir agravio en contra del acto y de la autoridad señalada como responsable. Asimismo, doy cuenta de los expedientes TRDC 384-2021 y TERDC 385-2021, en los que los ciudadanos José Ángel Frías Rodríguez y Leonor Alicia Solís Raya, respectivamente, impugnan el registro de los candidatos de Morena al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, que se advierte deriva del Acuerdo 50-2021 del YETAM, que aprobó los registros de las candidaturas presentadas por diversos partidos políticos para el proceso electoral ordinario 2020-2021, y en los cuales esta ponencia propone su acumulación y confirmar el acto reclamado, en virtud de que se considera que los agravios son inoperantes, ya que no controvierten de forma directa y objetiva los razonamientos expuestos en el acuerdo impugnado, sino más bien combaten actos intrapartidistas. Por otro lado, doy cuenta del proyecto TRDC 397-2021, en el ciudadano Marcelo Olán Mendoza impugna el acuerdo YETAM 50-2021, al que se ha hecho mención previamente. En el proyecto, esta ponencia propone declarar por un lado infundado el agravio relacionado con la necesidad del YETAM de contar con dictamen de procedencia de registro por parte de la Comisión de Elecciones de Morena, ya que el mismo no constituye un requisito de elegibilidad. Y por otro, declarar inoperantes los restantes agravios en virtud de que no combaten de forma directa y objetiva los razonamientos expuestos en el acuerdo impugnado, sino más bien combaten actos intrapartidistas. Posteriormente, doy cuenta del proyecto relativo a los expedientes identificados con las claves TRDC 399-2021, TRDC 402-2021, TERDC 403-2021, TERDC 408-2021, TRDC 409-2021, TRDC 411-2021 y TRDC 412-2021,
promovidos por los ciudadanos Giovanni Francesco Barrios Moreno, Carlos Eliud Pérez González, Gloria Delia García Conte, Roberto Rodarte Guevara, Virginia Andrade Rincón, María Dolores Ramírez Neri y Teodora Hernández Cardona, en contra del acuerdo YETAM-ACG 50-2021 emitido por el YETAM, que aprobó los registros de las candidaturas presentadas por los diversos partidos políticos para el presente proceso electoral, en los cuales se propone su acumulación y confirmar el acto impugnado, ya que los agravios resultan inoperantes al no controvertir de forma directa y objetiva los razonamientos expuestos en el acuerdo impugnado. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los expedientes TERDC 406-2021 y TERRAP 23-2021, en los que Abiel Medina Flores y el Partido del Trabajo, respectivamente, impugnan el acuerdo YETAM-ACG 49-2021 emitido por el YETAM, que declaró improcedente el registro de Abiel Medina Flores como candidato por la coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas, a cargo del presidente municipal de Sotolamarina, Tamaulipas, y en los cuales se propone su acumulación. Del estudio y análisis de los expedientes señalados, esta ponencia propone declarar los agravios vertidos por los actores como infundados, en virtud de que, contrario a lo que sostienen, el acuerdo se encuentra fundado y motivado, no se advierte una vulneración de los derechos político-electorales del ciudadano por parte del YETAM, ya que solo se apegó a verificar que las personas cuyo registro como candidatos solicitan los partidos cumplan con los requisitos que deben satisfacer los ciudadanos que aspiran a ser candidatos a cargos de elección popular y, en consecuencia, pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud presentada, por lo que se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados, magistradas. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Magistrada presidenta, si me permite. Adelante, magistrado Edgar Danés. Gracias, presidenta, compañeros de Pleno. De los proyectos de cuenta, la ponencia a mi cargo, quisiera, lo personal, destacar particularmente dos medios de impugnación que los estamos planteando de manera acumulada, pues por tener conexión entre sí, se combate el mismo acto y además, pues como bien saben, por economía procesal y para evitar además sentencias contradictorias, estamos proponiendo su acumulación. Es un recurso de defensa de derechos político-electorales promovido por Abiel Medina Flores y también un recurso de apelación promovido simultáneamente por el Partido del Trabajo. El fondo de estos dos medios de impugnación se refiere a la declaración de improcedencia que resolvió el YETAM respecto del registro como candidato de Abiel Medina Flores a presidente municipal de Sotolamarina para el actual proceso electoral 2021, y pues postulado por el Partido del Trabajo. ¿Por qué el YETAM declaró improcedente el registro de Abiel Medina? Pues porque el presidente del YETAM recibió un oficio de una juez de control donde le comunicaba oficialmente que Abiel Medina fue vinculado a proceso penal por un delito que lo tiene privado de su libertad en virtud de que se le había dictado prisión preventiva como una medida cautelar. Y esta circunstancia pues le impedía jurídicamente de ser candidato a presidente municipal. Por eso el YETAM declaró la solicitud de registro improcedente para el ciudadano Abiel Medina. Inconforme con esta negativa, tanto él como el Partido del Trabajo presentaron ambos pues, por sus conductos, sus medios de impugnación, motivando la intervención de este tribunal para resolver estas ambas controversias, las cuales, bueno, estamos sometiendo a su consideración en este pleno precisamente. ¿De qué se duelen los promoventes en sus respectivos medios de impugnación? Básicamente de lo mismo. Señalan que ni el YETAM ni la juez de control son autoridades competentes para suspender los derechos políticos de Abiel Medina. Él no puede ser privado de su derecho de ser votado para un cargo de elección popular, porque eso es violatorio de sus derechos que están consagrados en la Constitución, sus derechos políticos. ¿Y qué es lo que está solicitando en sus medios de impugnación ambos promoventes? Pues básicamente también que se revoque el acuerdo del YETAM, que se ordene el registro de Abiel Medina como candidato del PT a la presidencia municipal de Sotolamarina. Y así está establecida, vamos a decir, la litis. ¿Y cuál es nuestra opinión al respecto de la cancelación de este registro? Como bien saben, compañeros de Pleno, es una verdad jurídica
el hecho de que votar y ser votados en las elecciones es una prerrogativa ciudadana consagrada en nuestra Constitución General. Pero votar y ser votado no es un derecho absoluto. Con esto quiero decir que la propia Constitución y las mismas leyes establecen la forma de cómo se debe de ejercer este sistema de derechos político-electorales que como ciudadanos nos otorga la Constitución. De hecho, es la misma Constitución la que contempla la posibilidad de que nuestros derechos políticos puedan ser limitados o que puedan inclusive ser suspendidos bajo ciertas circunstancias. Son excepciones jurídicas que hace la misma Constitución y es precisamente solo la propia Constitución la única que puede hacer este tipo de excepciones. Y una de esas excepciones está escrita en el artículo 38, en su fracción segunda, que dice básicamente que los derechos o las prerrogativas de los ciudadanos pueden suspenderse. Por ejemplo, cuando una persona está sujeta a un proceso criminal por un delito que merezca pena corporal y que dicha suspensión opera a partir de la fecha en que se dicta el auto de formal prisión o, en este caso, como es el supuesto, el auto de vinculación a proceso, que para el caso pues es su similar procesal. Al respecto de este precepto 38 constitucional, la Suprema Corte también se ha pronunciado en una jurisprudencia que data desde 2011. Ha dicho la jurisprudencia, la Suprema Corte ha dicho que el derecho al voto se suspende al dictarse el auto de vinculación a proceso, pero que solo cuando el proceso considera que la persona que está sometida al mismo esté efectivamente privado de su libertad. Y en esa jurisprudencia la Corte razona que la suspensión del derecho de ser votado es procedente en virtud de que la persona privada de la libertad está imposibilitada para ejercer el cargo para el que ha sido postulado, puesto que está en prisión. Esa es la razón de la excepción constitucional. Pero además la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha opinado en la misma dirección. También en jurisprudencia ha sostenido que la suspensión de los derechos político-electorales de los ciudadanos solo procede cuando la persona está sometida a un proceso criminal y está también privada al mismo tiempo de su libertad. Es importante precisar aquí que tanto el criterio sostenido por la y está también privada al mismo tiempo de su libertad. Es importante precisar aquí que tanto el criterio sostenido por la ponencia a mi cargo propone se confirme la determinación del IETAM que niega el registro de Abiel Medina como candidato del Partido del Trabajo a presidente municipal de Soto La Marina por tener suspendidos sus derechos de ser votado en virtud de encontrarse sujeto a un juicio criminal y privado de su libertad por mandato judicial. Magistrada Presidenta. Abiel Medina Flores y el PT en sus respectivos medios de impugnación. Tercero, se confirma el acto impugnado. Notifíquese en términos de ley. Por otra parte, el recurso ciudadano identificado con la clave TRDC 85-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente recurso por las consideraciones expuestas en el cuerpo de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Por lo que respecta a los recursos ciudadanos identificados con las claves TRDC 384 y TRDC 385, los dos de 2021, se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el recurso ciudadano TRDC 385-2021 al diverso TRDC 384-2021, debiéndose glosar copia certificada de la resolución al expediente acumulado. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. En cuanto al recurso ciudadano identificado con la clave TRDC 397-2021, se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Por lo que respecta a los recursos ciudadanos identificados con las claves TRDC 399-2021, TRDC 402, TRDC 403, TRDC 408, TRDC 409, TRDC 411 y TRDC 412, todos de 2021, se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumulan los recursos ciudadanos TRDC 402, 403, 408, 409, 411, 412, al TRDC 399, todos de 2021, debiéndose glosar copia certificada de la resolución de los expedientes acumulados. Segundo,
Se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Por favor, secretario Antonio Hernández Arellano, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución que someta a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. En primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 26 de este año, interpuesto por Ramiro Chavira Martínez, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del IETAM, en el cual se aprobó la solicitud de registro de la candidatura de Óscar Enrique Rivas Cuellar como diputado por el Distrito 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En la cuenta, esta ponencia propone declarar infundados los agravios hechos valer por el actor relacionados con la elegibilidad, toda vez que el candidato a la diputación local cumplió con las obligaciones que la ley le exige para participar en la referida diputación, particularmente el haberse separado debidamente del cargo de presidente municipal. Por otra parte, se propone declarar ineficaces los motivos de disenso planteados por el actor, ya que no está reglamentado en la normatividad electoral como requisito de elegibilidad de no haber ostentado previamente cargos de elección popular que lo hubieran posicionado ante la ciudadanía. El registro que se recurre en este momento debe mantenerse firme y seguir rigiendo conforme a derecho. Por último, son inoperantes los agravios relacionados con la aprobación de las plataformas electorales, ya que no combate las consideraciones de la responsable, por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para realizar la suplencia de las deficiencias o omisiones que pudieran existir en los agravios expresados. Por otra parte, doy cuenta con los proyectos de resolución relativos a los recursos ciudadanos 286, 387 y 389 de este año, interpuestos por diversos actores en contra de los acuerdos emitidos por el IETAM el 9 y 17 de abril del año en curso. En la cuenta, esta ponencia propone declarar infundado el agravio hecho valer por el actor en el expediente 286 relacionado con la omisión de notificar el acuerdo relativo a la negativa de registro de las candidaturas presentadas por el dirigente estatal de Morena, pues de las constancias procesales consta que la responsable sí le notificó de manera personal el acuerdo impugnado. Por otra parte, en los expedientes 387 y 389 se propone declarar inoperantes los motivos de disenso planteados por los actores en contra del acuerdo que aprobó el registro de diversas candidaturas a integrar los ayuntamientos del Estado, toda vez que los actores no combaten de forma directa y objetiva los razonamientos expuestos en el acuerdo controvertido y que sirvieron de base y fundamento a la autoridad responsable en el sentido en que lo hizo, sino que argumenta situaciones relacionadas con cuestiones del proceso interno de selección de candidatos de Morena. Está tratando de hacer valer y señalar que se está incumpliendo con el principio de equidad, derivado de que considera, a ver, brevemente, quien impugna es un candidato por un partido político a una diputación local y viene a impugnar el registro de otro candidato por otro partido político igual a una diputación local. Y uno de los agravios que señala y manifiesta es que considera que se está rompiendo con el principio de equidad en la contienda porque considera que el candidato haya tenido puestos que han posicionado su imagen ante la ciudadanía de manera previa, le genera que no estén contendiendo de una manera equitativa, que no es igualitario. Es decir, señala que el candidato ya ha sido presidente municipal en 2 ocasiones, que ha tenido diversos cargos del servicio público previamente y que en esta ocasión, al ser candidato a una diputación, que entonces no hay una igualdad de condiciones porque él dice que no ha tenido esa oportunidad de tener esa exposición, digamos, o ese posicionamiento ante la ciudadanía. Y bueno, lo que se pone evidentemente a consideración en el proyecto es que el principio de equidad en la contienda, de igualdad en la contienda, atiende a otras finalidades propias de que las circunstancias bajo las que se realice y se participe en el proceso electoral durante el proceso electoral sean efectivamente con características que permitan estar en igualdad de condiciones a los aspirantes o a los distintos candidatos. Más no es requisito de elegibilidad
ni la propia ley señala que los candidatos no puedan tener, derivado de situaciones previas, el que la ciudadanía los conozca. Es decir, el hecho de que hayan un candidato estado en el servicio público o haya ostentado inclusive cargos de elección popular de manera previa, y esto obviamente impacte en el posicionamiento que tiene ante la ciudadanía, esto no es un requisito que la autoridad administrativa electoral debiera de haber tenido en cuenta al momento de aprobar el registro, porque precisamente son situaciones intrínsecas de la persona que nada afectan a la contienda y que no lo pondrían en una condición de desventaja. Inclusive sabemos que la rendición de cuentas puede operar a favor o en contra de quien ha estado previamente en el servicio público, y esa exposición podría ser no necesariamente favorable, sino que pudiera ser en un momento dado cuestionado por la ciudadanía el desempeño que hubiera tenido de manera previa. Por lo tanto, se declara que es ineficaz el agravio y lo que se propone es confirmar el acuerdo impugnado toda vez que no se observa que el candidato hubiera incumplido con algún requisito de elegibilidad o alguna parte de la normatividad electoral aplicable. Esa sería la propuesta, compañera presidenta, compañeros de pleno, su consideración. Gracias. Gracias, magistrada. Al no haber más intervenciones, le pediría por favor a la subsecretaria tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Con mis propuestas, por favor. Gracias. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de las propuestas. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de las propuestas, subsecretaria. Gracias, magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, subsecretaria. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas, subsecretaria. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 26-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 7 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Por otra parte, el recurso ciudadano identificado con la clave 286 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 7 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Lo que respecta al recurso ciudadano identificado con la clave TRDC 387-2021, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desecha de plano el recurso ciudadano por cuanto hace la inconformidad en contra del acuerdo IETAM ACG 44-2021 en virtud que el escrito de demanda fue presentado de manera extemporánea. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. En cuanto al recurso ciudadano identificado con la clave TRDC 389-2021, se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Y en relación con el recurso ciudadano identificado con la clave TRDC 407-2021, se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el recurso de apelación en los términos del apartado 6 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Por favor, secretario Carlos Alberto Terán, dé cuenta con los proyectos de resolución que someta a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado, doy cuenta con 4 proyectos de resolución. El primero de ellos es el relativo a los recursos ciudadanos identificados con la clave TERDC 82/2021, TERDC 89/2021 y TERDC 419/2021, promovidos por Montserrat Armendáriz Cruz en contra del Instituto Electoral de Tamaulipas, por no haberle proporcionado de manera adecuada la información que le solicitara mediante escrito de fecha 8 de abril del año en curso. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone acumular los recursos, así como desechar de plano los recursos identificados
como TERDC 89/2021 y TERDC 419/2021. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción octava del artículo 14 de la Ley de Medios local, porque fueron presentados de forma extemporánea. Además, en lo que respecta a los agravios hechos valer por la actora dentro del recurso TERDC 82/2021, se propone declarar de infundados los mismos, dado que contrario a lo sostenido por la actora, la responsable no violó el derecho de petición o la garantía de dar respuesta a una información que todavía no podía ser exigible por ser anticipada a la fecha que la responsable contara con ella. En el segundo de los proyectos que se somete a consideración de este pleno, que es el relativo al recurso ciudadano identificado con la clave TERDC 391/2021, promovido por Julio Enrique Venegas Pérez e Isla Covarrubias Alvarado, se propone desechar de plano el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia descrita en la fracción quinta del artículo 14 de la Ley de Medios, ya que del escrito de demanda no se advierte que la y el actor formulen algún agravio tendiente a controvertir la actuación de la responsable, ni refieren qué derecho le fue vulnerado. En el tercer proyecto que se somete a consideración de este pleno, que es el relativo al recurso ciudadano identificado con la clave TERDC 400/2021, promovido por Angélica Sevilla Castañeda, en contra del acuerdo IETAM A/CG 50/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se aprueban las solicitudes de registro de las candidaturas de los integrantes de las planillas presentadas por diversos partidos políticos acreditados en lo individual o en coalición, respectivamente, así como las candidaturas independientes para integrar los ayuntamientos del estado de Tamaulipas en el proceso electoral ordinario 2020-2021, se propone confirmar el acto impugnado al ser infundados los agravios hechos valer por la actora, ya que contrario a lo sostenido por la actora, el acto impugnado sí cumple con el principio de legalidad y no vulneró su derecho de votar y ser votada, ya que si bien es cierto la autoridad administrativa electoral debe velar por la legalidad de los actos de los partidos, también lo es que el método para seleccionar candidaturas al interior de los partidos es un acto que ha de regularse por la normativa interna. Por ello, que la valoración y calificación de la selección de candidatos escapa de la esfera de competencia de la responsable, dado que los partidos tienen el derecho de organizarse libremente, siempre y cuando no afecten los derechos fundamentales de los militantes ni de otros ciudadanos y no lesionen los principios democráticos del Estado de Derecho, de tal modo que no era competencia del IETAM regular el actual interno de los partidos conforme a sus reglas, procedimientos o estatutos. En lo que respecta al cuarto proyecto que se somete a consideración de este pleno, que es el relativo al recurso ciudadano identificado con la clave TERDC 414/2021, promovido por Manuel Ángel Segura Pérez en contra del acuerdo IETAM/CM/AQ/04/2021, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Tampico del IETAM, mediante el cual se aprueban los registros presentados por los partidos Revolucionario Institucional, Movimientos Ciudadanos y redes sociales progresistas para participar en la renovación del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en el proceso electoral local 2020-2021, se propone confirmar el acto impugnado al resultar ser infundados los agravios hechos valer por el recurrente, dado que contrario a lo sostenido por el actor, la aprobación por parte de la responsable del registro de Edgar Alberto Treviño Martínez como candidato a primer regidor dentro de la planilla del Partido Movimiento Ciudadano en Tampico, Tamaulipas, sí es conforme a derecho, ya que sí cumple con los requisitos establecidos para acceder a la candidatura. Además, porque el actor no controvierte los razonamientos vertidos por la responsable en el acto impugnado. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Está a su consideración los proyectos de la cuenta, magistrados, magistrada. En este punto a mí solamente me gustaría referirme brevemente sobre el RDC 414,
que ya quedó explicado en la cuenta, pero finalmente me gustaría ahondar un poquito respecto a la impugnación que vino a presentar un ciudadano en contra del acuerdo que emitió el Consejo Municipal de Tampico del Instituto Estatal Electoral. ¿De qué? De la aprobación de solicitudes de registro, en este caso de los partidos Revolucionario Institucional, redes sociales progresistas y MC, Movimiento Ciudadano. ¿Para qué? Para integrar la renovación de los ayuntamientos en este proceso que estamos viviendo, 2020-2021. ¿Qué nos dice el actor? El actor viene a impugnar o viene a dolerse de la aprobación de la primera regiduría dentro de la planilla de Movimiento Ciudadano, en que es contraria a derecho, porque a decir de él se incumple con parte de los requisitos de elegibilidad de la persona que fue registrada. En sí, la residencia, de que no se cumple con este requisito. A consideración de esta ponencia, y lo ponemos a consideración del Pleno, consideramos que este motivo de disenso es infundado. ¿Por qué? Porque la norma es muy clara y muy específica, tanto en el artículo 185 de la Ley Electoral de Tamaulipas, como en el artículo 26 del Código Municipal que nos rige en el estado de Tamaulipas, que señala, entre otras cuestiones, que para ser miembro de un ayuntamiento se requiere ser originario del municipio o, ahí está la diferencia, tener una residencia en el mismo por un periodo no menor de 3 años inmediatos anteriores al día de la elección. Derivado del análisis que se hizo en este expediente y que obra en autos en Foja, que forma parte del expediente del RDC, obra copia certificada del acta de nacimiento del candidato registrado, la cual anexó a la solicitud de registro. Y obviamente estuvo a la vista de la autoridad responsable para el momento de la aprobación de la solicitud respectiva. Es decir, tuvo la oportunidad de verificar a lo que está obligado la autoridad responsable que cumpla con los requisitos legales. En este caso, se cumple con el requisito, por eso nosotros estamos declarando infundados los agravios. El respecto a de que se le viola su derecho a ser votado, no controvierte dentro de su medio esta afectación que él aduce. Por eso nosotros estamos declarando inoperante esta parte. Es evidente que se cumple con el requisito de que el candidato registrado es originario de Tampico, Tamaulipas, hecho que se da cumplimiento o que cumplimenta con el requisito que prevé tanto la ley electoral como el Código Municipal, así también como se establece en la propia convocatoria del Partido Movimiento Ciudadano. Y de ahí nosotros estamos solicitando se sostenga confirmar el acuerdo impugnado. Es lo que quería referirles muy brevemente, compañera magistrada y compañeros magistrados, respecto de este recurso ciudadano. Gracias. Subsecretaria, al no haber más intervenciones, le pediría por favor tome la votación de los proyectos. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Son mis propuestas, secretaria, con ellas. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de las propuestas, subsecretaria. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. A favor de las propuestas, subsecretaria. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, subsecretaria, a favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, subsecretaria. En consecuencia, los recursos ciudadanos TRDC 82-2021, TRDC 89-2021 y TRDC 419-2021 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumulan los expedientes TRDC 89, TRDC 419 al diverso TRDC 82-2021. Segundo, se desechan los recursos TRDC 89-2021 y TRDC 419-2021 por extemporáneos. Tercero, es infundado el motivo de disenso esgrimido por la autora. Notifíquese en términos de ley. Por otra parte,
Perdón. Permítame. Por otra parte, el recurso ciudadano TRDC 391 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente recurso por las consideraciones expuestas en el cuerpo de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Por lo que respecta al recurso ciudadano 400-2021, se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo impugnado. Notifíquese en términos de ley. Y en relación al recurso ciudadano TRDC 414, se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo impugnado. Notifíquese en términos de ley. Por favor, le pido a la secretaria Juana Laura Hurtado Torres dé cuenta de los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Adelante, secretaria. Buenas tardes. Con la venia de la magistrada presidenta, integrantes del Pleno, me permito dar cuenta del proyecto de resolución relativo a los recursos ciudadanos 386 y 388 promovidos por Benito Álvarez Cedillo y Pedro Carreño Estrada, en los cuales controvierten las determinaciones del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas contenidas en los acuerdos 44, 50 y 51 de la presente anualidad, relacionados con la declaración de improcedencia de las solicitudes de registros presentados por la dirigencia estatal de Morena, así como la declaración de procedencia de los registros de los ciudadanos a los cargos de diputados e integrantes de las alcaldías para el proceso electoral ordinario 2020-2021, presentados por los institutos políticos y candidatos independientes al cumplir con los requisitos establecidos en la norma comicial. En el proyecto que se somete a consideración, se propone acumular el recurso ciudadano 388 al 386 al existir conexidad en la causa, identidad en la autoridad responsable y en los actos reclamados, en aras de garantizar la economía procesal y con el fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Asimismo, se propone declarar improcedente la inconformidad relacionada con el Acuerdo 44 al evidenciarse que les precluyó el derecho de impugnar por la presentación de un diverso medio de impugnación, el cual fue resuelto por este órgano jurisdiccional en la sesión del 3 de mayo. Por otra parte, se propone confirmar los acuerdos 50 y 51, pues de la lectura de los agravios expresados por los recurrentes, se estima que resultan inoperantes toda vez que en forma alguna controvierten la legalidad de los acuerdos emitidos por el Consejo General. Ahora, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso ciudadano 415 del 2021, promovido por Isabel Banda Rosas y Angelina Rueda Martínez, en el que controvierten la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, recaída en el expediente CNH-TAMS 898 del 2021, integrado con motivo del recurso intrapartidario incoado por las actoras, en el que controvierten diversos actos y omisiones atribuidas a la Comisión Nacional de Elecciones. En el medio impugnativo, las actoras tildan de ilegal la resolución emitida por la autoridad responsable al señalar que, contrario a lo resuelto por la Comisión de Justicia, sí presentaron de manera oportuna su inconformidad respecto de presuntas acciones y omisiones relacionadas con el proceso interno de selección de candidatos y, de igual forma, controvertieron las bases contenidas en la convocatoria. De ahí que resulte inexacto la causal de improcedencia. Asimismo, sostienen que ante la omisión por parte de la Comisión de Elecciones de notificarles o informarles que no habían sido seleccionadas como candidatas a los cargos que aspiraban, pues si bien
los partidos políticos tienen derecho de seleccionar a las y los candidatos, los partidos tienen el derecho a que, los participantes tienen derecho a que se les informen las razones por las cuales no fueron seleccionadas. En tal sentido, la pretensión de las actoras es que este tribunal revoque la determinación asumida por la Comisión de Honestidad y Justicia. En el proyecto que se somete a la consideración del Pleno, se propone declarar fundado el agravio respecto a la vulneración constitucional por parte de la autoridad encargada del proceso interno de selección de candidatos. Pues si bien es cierto que de conformidad con las bases establecidas en la convocatoria aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la Comisión de Elecciones tiene una amplia libertad de realizar la definición de los aspectos a valorar y de calificar según su arbitrio, la manera en que cada aspirante cumple o no con los requisitos necesarios para participar en el proceso interno de candidaturas. El ejercicio de dicha libertad no la exenta de llevar a cabo una actuación en la que señale las razones por las cuales incluye o excluye a determinado aspirante para cumplir con su deber de fundamentación y motivación, conforme a la base constitucional y a la normatividad estatutaria, y en congruencia con los derechos fundamentales de la militancia. Por otra parte, se propone declarar infundado el agravio relativo a que no les dio a conocer cómo se llevaría a cabo el desarrollo ni el periodo de la realización de la encuesta, pues contrario a lo sostenido por las actoras, dichos aspectos se encuentran contenidos en las bases de la convocatoria, la cual no fue controvertida en su momento, de ahí que es correcto la declaración de improcedencia. Magistrado, subsecretaria. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, subsecretaria. En consecuencia, los recursos ciudadanos identificados con las claves TRDC 386 y 388 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el expediente TRDC 386 al diverso TRDC 388-2021 en los términos precisados en el apartado 5 de la sentencia, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, declara improcedente la inconformidad de los actores relacionada con el acuerdo IETAM ACG 44-2021 al haberles precluido su derecho a impugnar. Tercero, se confirma la legalidad de los actos reclamados en términos del apartado 9 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Por otra parte, el recurso ciudadano TRDC 15-2021 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se revoca el resolutivo primero de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia recaída en el expediente CNHJ TAMS 898-2021 conforme a los criterios contenidos en el apartado 8.2 de la sentencia. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena emitir una determinación en la que exponga y notifique a las actoras los criterios generales para la selección del candidato, su evaluación concreta, las razones con base en las cuales se seleccionó al candidato postulado, asimismo, exponga los criterios objetivos que empleó para seleccionar a los aspirantes, la valoración concreta sobre su perfil y las razones con base en las cuales se seleccionó al candidato postulado por el partido, determinación que deberá emitirse dentro del plazo de 2 días contados a partir de la notificación de la sentencia. Tercero, se confirman las consideraciones del resto de los resolutivos del acto impugnado. Notifíquese en términos de ley. Por favor, le pido a la secretaria Frida Denise Gómez Puga dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Adelante, secretaria.
Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, secretaria, adelante. Buenas tardes. Con su autorización, integrantes del Pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente a los recursos ciudadanos 422, 423 y 424 de este año, integrados con motivo de los medios de impugnación interpuestos por Rosendo Hugo López Alfaro, Camilo Pérez Martos, en contra del acuerdo identificado como YETAM-A-CG-52-2021, emitido por el Consejo General del YETAM, mediante el cual resuelve el registro de las listas de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional presentadas en el proceso electoral ordinario 2000. Tomar a la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mi propuesta, subsecretaria. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Con la propuesta, subsecretaria. Magistrada Marcia, gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, subsecretaria Gámez, a favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Magistrada, el micrófono. Perdón, con las propuestas. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, subsecretaria. En consecuencia, los recursos ciudadanos identificados con las claves TRDC 422, 423 y 424, todos de 2021, se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumulan los recursos ciudadanos TRDC 423, 424 al diverso TRDC 422, 2021, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados. Segundo, se desechan de plano los recursos ciudadanos. Notifíquese en términos de ley. Compañera magistrada, compañeros magistrados, público que nos sigue en las distintas redes sociales, al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 12 horas con 6 minutos,